Shalom, amados. Hoy se da inicio a la lectura y comentarios de la parashá número 20, Tetzaveh, que significa mandarás. Corresponde a Éxodo capítulo 27, versículo 20, a Éxodo 30, versículo 10. En Tetzaveh se dice a los israelitas que destruyan a los amalequitas con quienes estaban en guerra. Los sabios enseñan que la palabra Amalek es un código para la duda. La llamada para la guerra contra los amalequitas es en realidad una llamada para eliminar la duda allí donde se encuentre. Esta es la única lectura en toda la Torá que la congregación entera, hombres, mujeres y niños, debe escuchar. En una carta de Rab Brandwin al Rab se aprende lo siguiente: escribiré en relación a la porción de Sajor. Está escrito: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo. Deuteronomio 25:17. La palabra contigo parece ser superficial, porque habría sido suficiente decir: recuerda lo que hizo Amalek. La palabra contigo señala a la clipá o conciencia negativa que bloquea de Amalek, que es lo que condujo el deseo de recibir solo para sí mismo al cuerpo del público general sin una chispa de compartir. Este es el otro lado y lo opuesto de la santidad, que es compartir y causar tranquilidad a su hacedor. ¿Por qué el aceite de la menorá debía ser aceite puro de oliva? La menorá es una herramienta para nuestra conexión con la luz, y para nuestra conexión, para ser completos, necesitamos un corazón puro. En el capítulo de Tetzaveh no se menciona el nombre de Moshe en ningún momento. Después del pecado del becerro de oro, Dios quería destruir al pueblo de Israel. Moshe desafió a Dios y dijo: si traes la destrucción al pueblo, entonces borra mi nombre de tu libro. Dios no destruyó al pueblo, pero aún así el nombre de Moshe fue borrado del capítulo de Tetzaveh. El Zohar dice: ¿a quién tenemos que sea más grande que Moshe, quien dijo: y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito? Éxodo 32:32. Esto dijo por el bien de Israel, y aunque el Santísimo, bendito sea él, cumplió su deseo y perdonó a Israel, aún así no se le ahorró el castigo, pues ya se ha señalado que su nombre no se menciona en la porción de Tetzaveh, sino que ha sido borrado de allí. Y esto ya se ha enseñado. ¿Y quién tenemos más grande que el rey David, quien dijo: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí? Salmo 39:2. ¿Cuál es el significado de en tanto que el impío esté delante de mí? Esto se refiere a aquel oficial que fue asignado a aquel que se maldice a sí mismo y toma esa palabra para hacer daño a un hombre, como es arriba. El Zohar, Pinhas 93, 6:43. ¿Fue la ausencia del nombre de Moshe algún tipo de castigo? ¿Por qué podría ser castigado Moshe? Moshe solo quería que Dios perdonara al pueblo. Él protestaba de una forma en la cual Noé no lo hizo. ¿No hizo Moshe lo que se nos enseña a todos para conectar con la luz, pensar en los demás antes que en nosotros mismos? ¿Acaso no se nos enseña que Dios no castiga, que solo existen los efectos de nuestras acciones? El Zohar dice que la petición de Moshe por la misericordia de Dios sobre los israelitas no podía prácticamente considerarse como una acción negativa que ocasionaría una consecuencia negativa. Por lo tanto, dice el Zohar, es mal consejo para una persona que se maldiga a sí misma cuando está enojada, puesto que muchos adversarios están esperando a aceptar estas palabras, lo cual significa que su maldición se hará realidad. En otro tiempo, cuando Moshe pidió la muerte en el episodio del becerro de oro, diciendo: y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito, Éxodo 32:32, ellos no lo aceptaron de él porque todo era para el beneficio de los hijos de Israel. El Zohar,
Bejajalotá 24:138. La parte más importante, aunque difícil, de nuestro trabajo espiritual es la restricción de nuestro ego. La naturaleza de nuestro ego requiere que otras personas admiren lo que hacemos. Queremos ser respetados y aceptos por los demás todo el tiempo, mayormente porque no nos aceptamos ni nos respetamos a nosotros mismos. Por el contrario, vemos la grandeza de Moshe, quien eligió aniquilar las necesidades de su ego. Moshe trabajó toda su vida para revelar y servir a la Torá, pero en un solo momento estuvo preparado para renunciar a todo y eliminarse a sí mismo y a todo su trabajo de la conciencia de las generaciones venideras. Tal como nos enseña Rabberg, aquel que no quiere ser nadie es realmente quien es alguien, y la persona que quiere ser alguien en realidad no es nadie. Moshe no quería ser nadie y por este motivo fue capaz de crear los medios para que nosotros podamos conectarnos con la luz del Creador mediante nuestros propios esfuerzos. En una de sus cartas, Ras Branduin escribe: en el Talmud, tratado Nedarim 38, está escrito: Rab Yohanan dijo, Dios solo coloca su Shejiná sobre aquel que es poderoso, sabio, rico y humilde, y todos aquellos como Moshe. Sin embargo, en el tratado Shabbat está escrito: porque Moshe es diferente que lo que nuestro maestro ha dicho sobre la Shejiná sagrada, que solo se coloca sobre aquellos que son poderosos, sabios, ricos y de elevada estatura. Uno que es humilde y uno que es de elevada estatura son dos cosas contradictorias, y parece que los dos dichos se contradicen entre ellos. Está escrito en el Zohar que uno que es menos es grande. Él lo prueba en el verso: Sara vivió 100 años y 27 años y 7 años, Génesis 23:1. Cuando se menciona 100, que es más numeroso, está escrito un año en singular, y cuando llega a 7, que es el menor, está escrito años en plural. Así pues, se ve de esto que no hay contradicción, porque grande significa también uno de elevada estatura. De forma similar, menor significa humilde, y todo es lo mismo. Por lo tanto, uno que tiene una gran estatura es humilde. En este capítulo se tiene una mayor conexión con Moshe y con la propia humildad que en cualquier otro. Rab Yitzhak Luria el Ari enseña que cada generación tiene su propio Moshe, quien puede ser cualquier persona. Ciertamente Moshe es igual a todo Israel, pues los sabios dijeron que Moshe era merecedor y transmitía su merecimiento a muchos, por lo que el mérito común depende de él. Y con los fuertes repartirá despojos, dice Isaías 53:12, porque él recibía su propia parte de Dios, y el resto de los justos recibirán su parte, por cuanto derramó su vida hasta la muerte en cada generación. Este es el significado de que Moshe, Éxodo 3:4, no lleve un acento interruptivo para indicar que él viene de nuevo en cada generación y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. Isaías 53:12, porque a través de él el pecado de generaciones fue redimido completamente, junto con el pecado de Adán y Javá, quienes son grandes maestros. Escritos del Ari, compilaciones de la Torá 6, Beatjenan 9. Cada día tenemos las oportunidades para ser como Moshe, pero no las vemos o no actuamos en consecuencia. En la historia de Rab Yitzhak Kaduri se adquirió tremendos poderes del nombre de Dios que se ven a diario en los libros de oraciones. Si se pudiera experimentar el mismo asombro por la luz que se nos ofrece libremente, se conectaría realmente con la luz del Creador. No necesitaríamos dinero, estatus o posesiones. Lo sabríamos todo y podríamos hacerlo todo. Entonces, ¿qué nos retiene? Como se concluye de esta lectura, nada, excepto nuestros deseos basados en el ego.
Moshe es conocido por haber ascendido a un nivel de mitad ángel, mitad hombre. El Midrash Rabbah, Levítico 30:13. Muchos honrarían su mitad angélica, pero la grandeza de Moshe estaba en el Moshe hombre. Fue una persona real que vivió y superó los desafíos de una vida real. Un sadik o persona justa alcanza un nivel más elevado de conciencia que un ángel. Para los seres angélicos no hay una cortina que los separe de la luz. Por este motivo, los ángeles no tienen libre albedrío. No hay un Satán que desafíe su visión de la realidad. Ellos solo ven luz. Por otro lado, una persona justa experimenta las limitaciones y obstrucciones que Satán coloca frente a ella, pero se eleva por encima de estas, lo cual es una tarea infinitamente más desafiante. El mayor nivel que podemos alcanzar en nuestro trabajo espiritual es el de ser un auténtico ser humano. Esto es más importante que estudiar o entender. A menudo podemos olvidarnos de esto a medida que aumentan nuestros conocimientos. Podemos volvernos demasiado píos o olvidarnos de quiénes somos realmente y lo que vinimos a hacer aquí. Si un aumento de nuestro conocimiento causa la pérdida de nuestra humanidad esencial, habría sido mejor que no hubiéramos empezado a estudiar. Moshe es un canal para la humildad, la eliminación total del ego para todas las generaciones venideras. Abraham, a través de sus actos de bondad, creó el cableado para Gesed o misericordia, o la energía de la columna derecha. Estos grandes maestros fueron los cables que conectan nuestro mundo físico con el Creador. Sus vidas y experiencias dieron nacimiento a la arquitectura espiritual a través de la cual la luz del Creador viaja para alcanzar esta dimensión física. No son figuras santas en la historia bíblica, más bien ellos son co-creadores del sistema de cableado de nuestro universo. Cuando hacemos nuestro propio trabajo espiritual, también co-creamos la infraestructura que ayuda a otros a conectarse. Sinopsis de Tetzaveh. Como se acaba de aprender, el nombre de Moshe no se menciona en ningún lugar en este capítulo. Esto puede parecer como un castigo, pero la verdad es que se tiene más de Moshe en este capítulo que en cualquier otro. Cuanto más físico es algo, menos luz hay ahí. En este capítulo no se tiene ningún aspecto de la parte física de Moshe, por lo que se está recibiendo toda su luz. Primera Aliyah, Éxodo 27:20 a 28, versículo 12. Dice así: ordenarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para la luz y para mantener una lámpara encendida continuamente. Aarón y sus hijos la pondrán en el Mishkan del testimonio, fuera de la cortina al frente del testimonio, y la mantendrán ardiendo desde la tarde hasta la mañana delante de Adonai. Este será un decreto permanente por todas las generaciones de los hijos de Israel. Llamarás a tu hermano Aarón y sus hijos que vengan de entre los hijos de Israel a ti, para que me puedan servir como sacerdotes. Aarón y sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Harás para tu hermano Aarón vestiduras apartadas para servir a Elohim, que expresen dignidad y esplendor. Habla a todos los artesanos a quienes yo he dado un espíritu de sabiduría, y hazlos hacer las vestiduras de Aarón para apartarlo para mí, para que me pueda servir en el oficio de sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: un pectoral, un efod, un manto, una túnica a cuadros, un turbante y una banda. Ellos harán vestiduras santas para tu hermano Aarón y sus hijos, para que me puedan servir en el oficio de sacerdote. Usarán oro, hilo de azul, púrpura y escarlata y lino fino. Harán el efod de oro
de hilo azul, púrpura y escarlata, y lino finamente tejido, bordado por un experto artesano. 2 hombreras que se junten a los bordes de su extremo para que se puedan abrochar. Su banda decorada se hará de la misma hechura y materiales: oro, hilo de azul, púrpura y escarlata, y lino finamente tejido. Toma 2 piedras de esmeralda y graba en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de los nombres en una piedra y 6 de los nombres restantes en la otra, conforme al orden del nacimiento de ellos. Un grabador debe grabar los nombres de los hijos de Israel en las 2 piedras, como se grabará un sello. Monta las piedras en una montura de oro y pon las 2 piedras en las hombreras del efod para traer a la mente los hijos de Israel. Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel delante de Adonai sobre sus 2 hombros como recordatorio. Comentarios. Éxodo 27:20. Ordenarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para la luz y para mantener una lámpara encendida continuamente. Solo las 6 primeras gotas del aceite extraído de un olivo se utilizaban para el tabernáculo. El aceite, especialmente el aceite de oliva, está conectado con la dimensión de Biná. El sumo sacerdote quería conectar con el aspecto espiritual del aceite, no con su aspecto físico. Igual que el aceite, hay aspectos físicos espirituales en todas las cosas de nuestro mundo, incluida la humanidad. Nuestros deseos corporales son físicos, pero pueden conectar con nuestro lado espiritual y nuestra alma a través de nuestros esfuerzos destinados a realizar nuestro trabajo espiritual. Éxodo 28:2. Harás para tu hermano Aarón vestiduras apartadas para servir a Elohim, que expresen dignidad y esplendor. Las vestimentas del sumo sacerdote eran herramientas para limpiar la negatividad. ¿Con qué lo preparará? Son vestimentas que representen lo que hay arriba, como Seirampín, tal como se ha explicado. Estas vestimentas están todas en el secreto de 6, en hebreo Shesh: Hesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod, incluidas en Hesed, el secreto del sumo sacerdote. Este es el significado profundo de «y bordarás una túnica de lino», en hebreo Shesh, y harás una mitra de lino y turbantes de lino, y cuando la casa esté construida en la cima de las montañas, el sumo sacerdote Hesed de Seirampín será ascendido a una existencia elevada, Biná, y el mundo será iluminado por la luz celestial dentro de Biná, y será exaltado sobre los collados. Isaías 2:2 significa sobre el resto de los ejércitos y legiones. Entonces correrán a él todas las naciones. El Zohar Pekudei 24:226. Cada pieza de vestimenta del sumo sacerdote servía como tecnología para limpiar un aspecto distinto de negatividad. El propósito del chaleco o efod que llevaba por encima de sus vestiduras y su túnica era limpiar a las personas de cualquier forma de idolatría. La adoración de ídolos aquí no se refiere a postrarse ante imágenes hechas de piedra u oro. La adoración de ídolos aquí es un código utilizado para describir las fuerzas en nuestra vida que demandan adoración y que nos distraen de nuestra búsqueda de la luz. Cuando le damos poder al enojo o al ego, estamos adorando a ídolos. No podemos obtener una plenitud real hasta que rompemos las cadenas de la influencia de estos falsos dioses. Dice el Zohar: una llave oculta, esto es Dat, ordenó y abrió una puerta en el lado sur, que es el secreto de la columna derecha. Cuando el sumo sacerdote, que es Hesed,
entra en esa abertura y se apresura con su faja, que es el secreto de Malhut, y sus correcciones, es decir, las 4 prendas de un sacerdote común, que son la mitra, la túnica, la faja y los pantalones que corresponden a Adonai, que es Malhut. Posteriormente se adorna con una diadema de santidad y se pone una coraza y un efod y una toga de 70 campanillas y granadas, que son una campanilla de oro y una granada, como lo dice Éxodo 28:34, siendo estas el secreto de Mojín, de la iluminación de Jokmah, que son descendidas desde la primera Hei del Yud Hei Vav Hei, como es arriba, y el plato de la santa corona en su frente, que se llama el plato de la santa corona, esto es el Yud del Yud Hei Vav Hei, y él era adornado con las 4 prendas de oro y con las 4 prendas de blanco que corresponden con las 8 letras en los nombres de Yud Hei Vav Hei y Adonai, y en ese plato brillan las 42 letras, es decir, el nombre de 42 letras, y todo ese palacio brilla con las luces de arriba. El Zohar Pinhas 105:712. Éxodo 28:4. Las vestiduras que harán son estas: un pectoral, un efod, un manto, una túnica a cuadros, un turbante y una banda. Ellos harán vestiduras santas para tu hermano y Aarón y sus hijos, para que me puedan servir en el oficio de Cohen. La coraza del sumo sacerdote Joshen era una herramienta para limpiar el juicio. El cosmos funciona como un espejo que nos refleja de vuelta todas las acciones y emociones que se proyectan. Si juzgamos a los demás, el universo nos juzga de vuelta. Tenemos que aprender a relacionarnos con todos los seres humanos con amor y compasión, desde la posición de la luz y sin intereses ocultos, no porque es algo bueno y honorable, sino porque no vale la pena hacerlo de otra forma. Hay 12 piedras en la coraza, una para cada una de las 12 tribus, y estas piedras contenían las respuestas a todas las preguntas. Aquí el Zohar discute las letras hebreas, la primera de cada tribu de los hijos de Israel, que estaban grabadas en las 12 piedras de la coraza y el efod, y que deletreaban las respuestas a las preguntas del sumo sacerdote. Como lo dice el Zohar, ven y ve. Cuando al sumo sacerdote llevaba estas 12 piedras en la coraza y en el efod, la Shekinah habitaba sobre él. Los nombres de todas las tribus estaban grabados en las 12 piedras. Cada tribu estaba grabada sobre una piedra y las letras estaban colocadas en las piedras. Cuando las piedras brillaban, las letras se levantaban e iluminaban todo lo que debía ser iluminado. El Zohar Pekudei 21:179. El efod y la coraza estaban detrás y antes, la coraza antes y el efod detrás. Y cuando el sacerdote los llevaba puestos, se asemejaba a la imagen elevada, Seirampín y Malhut, el secreto de detrás y antes. Y hemos aprendido que su cara brillaba y las letras se levantaban, iluminando y elevándose. Entonces él sabía lo que se necesitaba. El Zohar Pekudei 21:209. Shalom, Ubrahot, paz y bendiciones.